Dale la mano. Porque Él se lo merece, pero bríndeselo con fuerza, desde lo más profundo de su corazón, de su alma, porque usted sabe lo que papá ha hecho por cada uno de ustedes, por mí. Dios es grande y poderoso, y una vez más estamos aquí en victoria. Quizá los días no son fáciles, quizá los días están difíciles cada día más, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas corrientes, nos dejamos llevar por todo lo que está sucediendo. Pero hay una cosa que tenemos que tener bien en claro: es las promesas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Es atesorar esas promesas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Es creerle a Dios todas las victorias que Él nos ha entregado. Muchas veces nos olvidamos y nos ponemos a ver cómo va el dólar hacia arriba y entramos en pánico, entramos en terror, entramos en miedo y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hablado en nuestra vida a través de la palabra, a través de los profetas, en nuestra mente, en nuestros corazones, porque Él es el que ministra. Si nosotros le buscamos de corazón, si nosotros leemos, oramos, Él ministra en nuestra vida, en lo personal. Él nos está ayudando, pero muchas veces nos afligimos, muchas veces nos ponemos tristes. ¿Y por qué nos ponemos tristes? Por la situación. Pero ya Dios nos está entregando la victoria. Amén. Y yo analizaba cuando leía la palabra y veía todo lo que el pueblo de Israel pasó. Que Dios bendiga al pueblo de Israel. Amén. Y lo que estamos hoy viviendo no se compara con toda la tribulación que vivió Israel en el pasado. Y a veces nosotros lloramos, pataleamos y decimos: Señor, de verdad que muchas veces veo a las personas que todavía salen a la calle, que se van a la playa, se van al cine, quizás ven la situación y están más tranquilos que uno. Pero el pueblo de Israel vivió momentos difíciles. ¿Y por qué vivió Israel momentos difíciles? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado. ¿Y qué es lo que quiere enseñarnos el Señor a nosotros cada día y cada mañana? Que seamos obedientes y fieles a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Te voy a estar invitando a estar buscando en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Libro del apóstol Juan, el cuarto evangelio,
capítulo 4, verso 3. Y vamos a leer bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y escuchen bien esto. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Vamos a cantar esa adoración. Dime por qué estás triste. Gloria a Dios. Dice así la letra. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No diga me has dejado, pues inclina su oído, Él oye tu oración. El bienaventurado, el que confía en Jehová, no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Dime por qué estás triste. No debemos de estar tristes, queridos hermanos. Si Dios nos te ha dejado, tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me has dejado, pues inclina su oído, Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Bendito y fuerte aplauso. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Que no desmaye nuestra fe. Porque muchas veces que el pueblo de Israel se metió en problemas, Dios siempre buscaba un plan para ayudarlo. Cuánto no más con nosotros que somos redimidos por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús.
el tema, le era necesario venir a este mundo. Porque si Cristo no hubiese venido a este mundo, nosotros no fuéramos salvos. Pero le era necesario venir a este mundo, a padecer por nosotros, a padecer por ti, a padecer por mí, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y vemos que Jesús, dice la palabra, que salió de Judea y que le era necesario pasar por Samaria. Y judío y samaritano no se trataban, porque había muchas diferencias religiosas, pero le era necesario. Y cuenta la historia que cuando los judíos de Judea a Galilea, ellos se iban por otro lugar llamado Perea. O sea, escogían el camino más largo para evitarlos, porque había odio, había rechazo, había muchas cosas entre estas dos comunidades. Pero Dios es grande y misericordioso y le era necesario pasar por Samaria, porque Dios no ve diferencia ni hace acepción de personas. Y por no hacer la acepción de personas, hoy estamos aquí adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Significado de samaritano. Puede referirse tanto a una habitación de la región geográfica de Samaria, una habitación geográfica, o donde estaban ubicados, o como a alguien que demuestra compasión y ayuda a otros desinteresadamente, incluso aquellos que son diferentes o marginados. Ahora, la palabra samaritano, quizás en el tiempo anterior era el nombre de una ciudad, pero cuando Jesús confronta, porque Jesús fue muchas veces tentado, y cuando Jesús confronta a los fariseos, a los judíos, a todas estas personas, Jesús habló de los samaritanos. Pero ¿por qué tuvo que ser de los samaritanos y no de otra persona? Vámonos a leer el verso que está en Lucas 10:25. Gloria a Dios. Lucas 10, verso 25, dice así: y es aquí que un intérprete de la ley, hombre que se daban de sabio, se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Ellos tenían la ley, tenían los estatutos y tenían las ordenanzas. ¿Por qué le preguntaban a Jesús estas cosas? Él les dijo: ¿qué está ahí escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le pregunta: ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Quizás no había amor hacia el prójimo, porque sabemos que por la palabra Dios dio un mandato de alejarse de todo lo que era el paganismo y que no se juntaran con estas personas. Pero una cosa es que se apartaran, pero otra cosa es el odio, el rencor. Porque una cosa es que nosotros no compartamos el pecado de las personas que están en el mundo, pero el amor hacia nuestro prójimo es ayudarlos a salir del error a donde está metido. Eso es lo que el Señor quería enseñar. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse él a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque yo digo que quizás para él la comunidad judía o la comunidad israelita eran los únicos que tenían valor. Los demás quizás no. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, la cual le dejaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. ¿Y qué era lo que hacía un sacerdote? Ministraba la palabra de Dios. Un sacerdote era aquel que fue escogido para que hiciera sacrificio por el pueblo, para remisión de pecados.
y dice que pasó de largo. Asimismo un levita también era un ministro, escogido por Dios, que no nada más estaba en el sacerdocio, sino que también estaba en la parte de la adoración y de todo lo que hacía el tabernáculo, cuando lo levantaban, cuando caminaban y todas estas cosas. Llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viendo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces vemos que Jesús está poniendo a un samaritano como ejemplo. Imagínense que a usted le pongan como ejemplo a una persona que usted odia, que usted no lo pasa. Pero ¿por qué Dios quizás puede permitir eso? Para enseñarnos a nosotros a ser responsables, a amar, a querer con toda sinceridad. Porque nosotros, dice la palabra, que no podemos vanagloriarnos, sino que debemos de aprender lo que es la humildad, que debemos de aprender el amor que Dios tiene hacia el ser humano. Por eso era necesario que Jesús viniera a este mundo. Era necesario. Samaritano. Tipología de un samaritano es cristiano, pero con la diferencia sin Cristo. Un samaritano, Jesús le dio la connotación a alguien quizás bondadoso, le dio esa connotación de una persona misericordiosa. Y cuando hoy se habla de la palabra samaritano, se siente como una persona que ayuda. ¿Es o no es? Eso es lo que se siente. Pero fue porque Jesús así lo permitió. Pero allá en el mundo hay muchos samaritanos. Personas que no conocen a Dios, pero son misericordiosas. Personas que no conocen a Dios, que son dadoras alegres. Personas que por su naturaleza, que no conocen a Dios y no tienen vicio. A esas personas les hace falta algo. Conocer a Cristo Jesús y confesarlo como su único y verdadero Salvador. Por eso le era necesario pasar por Samaria, porque ya el escenario ya se estaba formando. Ya quizá el Señor ya estaba a punto de ser sacrificado y no podía despedirse de este mundo antes sino pasar por Samaria, para dar ejemplo que más adelante los publicanos y los gentiles íbamos a tener herencia en el reino de los cielos. Era necesario. Y quizás los judíos, ni siquiera la mujer samaritana lo comprendía. Pero la salvación quizás vino a los judíos, pero después se extendió a todo el mundo entero. ¿Qué quiso Jesús con esto? ¿Eliminar qué? Eliminar los prejuicios. Porque en nuestra vida tenemos demasiados prejuicios. ¿Y qué son los prejuicios? Escuchen, son juicios, opiniones, generalmente negativos, que se forman antes de tener suficiente conocimiento o experiencia directa sobre algo o alguien. Por ejemplo, es adelantarse a los hechos, es acusar sin tener pruebas, es discriminar a las personas, es hacer acepción de personas que hablan deliberadamente sin freno y emiten juicio. Se forma una opinión sin conocer a fondo el objetivo del juicio. Acusar deliberadamente y desprecio. Como que, mira, mataron a fulanito, y uno dice, seguro estaba robando, seguro estaba haciendo esto, pero seguramente lo mataron equivocadamente. Pero nos adelantamos ante los hechos. Hacemos acusaciones sin antes escuchar los hechos. ¿Cómo son las versiones? No sabemos la fuente a veces quien trae las informaciones.
Y hoy en día se está levantando muchas informaciones negativas. ¿Con quién? Una cosa que llaman inteligencia artificial. Como la gente es floja para trabajar, prefiere hacer informaciones que la gente lee online y anda asustada, anda atribulada y anda desesperada. Cuando la persona tiene prejuicio, acusa, sin antes defenderse la persona. Y Jesús nos enseñó a que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. Por eso le era necesario pasar a Samaria. Por eso era necesario que Él viniera a este mundo. Hay también una enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 15. Capítulo 15, verso 21. Y hay algo que llama la atención, dice: Él respondió y dijo: ¿no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿No era enviado Dios Jesucristo solamente a la casa de Israel? Pero como dice la palabra, que Él extendió su mano a un pueblo contrito, pero que nunca le reconoció. Que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y ahí entramos nosotros, que es la gracia y la misericordia que Dios nos extendió a cada uno de nosotros. Por eso no debemos despreciar esa salvación. No debemos despreciar las promesas que Dios hace en cada uno de nosotros. Las ovejas perdidas de la casa de Israel se refiere al pueblo judío que se encontraba en un estado de confusión, desamparado, un desamparo espiritualmente, sin pastor que los guiara. Y eso es lo que pasa. Allá afuera hay muchas personas desesperadas, atribuladas, buscando una guía. Pero nosotros somos el instrumento de Dios para que aquellas personas tengan un pastor, y ese pastor sea Jesucristo en su vida. Y algo que llama la atención es porque el pueblo de Israel, en su reinado, cuando empezó Saúl hasta el último rey, pasaron 400 años. Después que fueron al exilio, fueron 70 años más. Y después hubo un silencio de 400 años. O sea que pasaron 870 años para que viniera Jesucristo. Perdieron la fe, perdieron la esperanza, se desmotivaron. Un pueblo romano que los asediaba, pedían misericordia, y era necesario que Jesús llegara primero a las ovejas perdidas para después rescatarnos a nosotros. Y le damos la gloria porque hoy nos gozamos. Amén. Le damos la gloria porque hoy damos testimonio. Le damos la gloria porque hoy estamos parados aquí delante de su presencia. Le damos la gloria porque hoy podemos decir que Él nos ayuda. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Y les traje unas ilustraciones. Dios fue grande. Yo quiero que vean aquí en este mapa que cuando Dios prometió a su pueblo Israel la distribución de las tierras, las distribuyó de esta manera. Yo no sé si todos lo ven, pero tenemos a Simeón del lado del sur junto con Judá, tenemos a Dan, a Benjamín, Efraín, y aquí es donde está Efraín, aquí está Siquén, aquí en este lado, Siquén, más luego Sicar, y hoy conocido como Nablú. Tenemos a Manasés del oriente y Manasés del occidente, del oriente y del occidente. Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser. Y aquí está Rubén del otro lado del Jordán, junto con Gad. Y aquí vemos cómo fueron distribuidas las 12 tribus de Israel. Jacob le dijo a José: Manasés, Efraín me pertenecen. La descendencia de ellos serán después para ti. Y aquí vemos cómo fueron distribuidas las tierras. Más adelante, después de los cautiverios, quedó de esta manera. Al sur tenemos a Judea.
En el centro tenemos a Samaria y más al norte tenemos a Galilea. Jesús dice que salió de Judea y le era necesario pasar por Samaria, pero iba camino a Galilea. Pero como dije al principio, los judíos pasaban por Perea, se desviaban para poder llegar a Galilea. Ahora, ¿cuántos kilómetros hay desde Judea a Galilea? Lo estuve investigando, pero no conseguí. Dice que más o menos camino en carro como de 5 horas. Y dice que Jesús tardaba como 3 días caminando desde Judea a Galilea. Y a veces nosotros no queremos caminar al centro de Huacara. Y Jesús tenía que caminar. Jesús tenía que caminar, porque ese verso dice que Él vino a las ovejas perdidas y Él tenía que caminar hacia las tribus de Simeón, a la de Judá, a la de Dan, a la de Efraín, a la de Gad, a Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser. O sea, Él tenía que predicarle a todas estas personas. Pero hay una cosa que vamos a ver también por la palabra. ¿A dónde estaban estas tribus? ¿A dónde estaban estas tribus? Ahora nos vamos a ir aquí a la palabra otra vez, al Evangelio de Juan. Amén. Dice, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Génesis 33, ¿quién me ayuda? Génesis 33, 19 y Josué 24, 32. Génesis 33, 19, hermano. Amén. Leo. Amén. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Ok, ahí vemos que cuando él regresa de Parán, Arán, y se encontró con su hermano, él se fue hacia Siquem y compró esa heredad a Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, ¿no, hermano? Sí. Ok. 100 monedas. 100 monedas. ¿Y qué dice la lectura? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a sus hijos José. Y está hablando de los samaritanos. Está hablando de los samaritanos. Y estaba allí un pozo. Josué 24, 32, ¿quién lo tiene? Josué 24, 32. Okay. Dice así: y entraron y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y fue posesión de los hijos de Josué. Y esta mujer samaritana narra en esta conversación que tiene con Jesús el pozo de su padre Jacob. ¿Por qué decía su padre Jacob? Allá donde nosotros, como estudiosos de la palabra, nosotros debemos de tener esa lupa y empezar a escudriñar la palabra. ¿Por qué si judíos y samaritanos se odiaban? ¿Por qué la samaritana dice mi padre Jacob? ¿Por qué la heredad de José? Todas estas cosas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender toda la historia desde la creación hasta hoy en día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Hermano, Esdras 4:1 al 5. Judío y samaritano no se tratan entre sí. Porque esto tiene mucho trasfondo histórico. Y quizás 45 minutos no me alcancen.
pero la gloria es de Dios. Amén. Porque Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y Él sabe llegar al corazón de cada uno de nosotros. Y cada palabra llega para ayudarnos a restaurar nuestras vidas. Y Esdras 4, capítulo 4, del 1 al 8. Del 1 al 5. Amén. 4, del 1 al 5. Sí. Oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hasta el 5. Hasta el 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos que cuando ya los judíos venían de la cautividad, ellos querían reconstruir el templo, pero lo de Samaria quería que esa reconstrucción fuera en el norte. Fuera en el norte. Fuera aquí, en el norte. Y vinieron a Zorobabel para que construyeran juntos. Pero Zorobabel le dijo que no, porque Zorobabel sabía en el problema que estaba metido y sabía el conflicto que ellos habían pasado antes de su conflicto. Y entonces él le dijo: mejor no, nosotros construiremos solos. Y construyeron el templo, reconstruyeron el templo en Jerusalén al sur. Y ellos entonces odiaban, porque ellos no querían que se alabara o adorara a Dios en el sur, sino en el norte. Hermanito, Nehemías 4. Gloria a Dios. Nehemías 4, 1 a 2. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Ahí vemos el desprecio de los samaritanos, porque Sanballat era samaritano. Y como ellos no quisieron construir el templo con ellos, entonces se hicieron más enemigos aún todavía. Ahí hay una parte, hermano, en Nehemías 2:9, creo, léeme la vez. Dice: 2:9 en adelante. vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que se viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ok, un poquito más adelante. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo,
Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la túnica que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Le dije, pues vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta, y su puerta consumida por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos que un pueblo, un hombre, tomó la batuta, Nehemías. Y Sanballat, Tobías y otros, Gesem, hacían frente para que no se construyera el templo. Pero hay una parte que dice que Él se levantará y que ellos no tienen ni parte ni arte en las promesas de Dios. Más adelante, lee, hermano. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros edificaremos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a edificar nosotros? Nuestro templo. Muchos templos caídos. Y es necesario que el Señor nos ayude a edificar nuestro templo. Porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Porque Él lo ha prometido. No porque lo digo yo, lo dice su palabra. Y que el que no quiera venir en pos de Él, no tiene parte en estas cosas. Porque Dios tiene su mano extendida hasta hoy por todo el mundo. Y muchas veces a ustedes lo van a despreciar. Muchas veces a ustedes lo van a odiar. Muchas veces usted va a tratar de levantarse y le van a hacer la guerra. Pero confía, yo he vencido, dice la palabra. Yo he vencido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la palabra es grande y poderosa. Entonces vemos a un Nehemías lleno del Espíritu de Dios. Y en nosotros está ¿quién? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si el Espíritu de Dios ayudó a Nehemías a tener gallardía, a tener valentía, ¿cuánto no más nosotros que también tenemos el Espíritu Santo? Amén. ¿Seremos nosotros avergonzados? ¿Seremos nosotros atribulados? Dice la palabra que somos de los que avanzamos y no retrocedemos. Amén. Si alguien quiere volverse atrás, Gloria a Dios. Aleluya. es triste. Porque Dios en nuestras dificultades, Él nos ayuda a avanzar. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Él nos tiene bajo su cobertura. Y Nehemías comprendió, porque él tenía a Dios en su corazón, estaba metido en su corazón. Y vemos a ese Nehemías que salía y buscaba y veía alrededor y veía pura destrucción.
pero él estaba dispuesto a ayudar a edificar. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros ayudemos a edificar muchos templos allá afuera. Gloria a Dios. Ahora, vámonos a las capitales del reino de Israel. Después de la división, sabemos que reinó primero Saúl y después David. Búscame ahí, hermanito, segunda de Samuel 5, 1 al 5. Segunda de Samuel 5, 1 al 5. Entonces dice que David reinó 7 años y medio en Hebrón. Y la primera capital fue Hebrón. Y Hebrón más o menos está hacia este lugar, de los lados del sur. Y después la capital fue trasladada a Jerusalén. Segunda de Samuel 5, capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya son. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, la primera capital de Israel, Hebrón. La segunda capital de Israel, Jerusalén. La tercera capital de Israel, antes de llegar ahí, me voy a detener un momento, porque la primera capital y la segunda capital refleja a un reino unificado. Cuando Raúl reinó sobre las 12 tribus de Israel. Y cuando David reinó sobre las 12 tribus de Israel. Cuando Salomón reinó sobre las 12 tribus de Israel. Eran reinados unificados. Después vienen otras capitales, pero ya divididas. Viene Siquén, también fue capital de Israel. Primera de Reyes 12:25. Dice: Jeroboam construyó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín. Y cuando allí solo fue Siquén, reino del norte. Siquén, Primera de Reyes 12:25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Le dije que por aquí estaba Siquén. Después conocida cuando Jesús, Sicar, conocida como hoy en día Nablú. Y esta parte, más o menos desde la mitad hasta aquí, hoy en día es conocida como el área de Cisjordania. Más o menos desde la mitad, Jerusalén, y toda esta región hoy en día se llama Cisjordania. Entonces ahí vemos Jeroboam, primer rey después de la división. Pero hay muchas cosas que aprender ahí. Ahora me voy a ir al sexto rey de Israel, y me voy a ir ahí a Primera de Reyes, versículo 23, hermano. Primera de Reyes, capítulo 23. Aquí vamos a ver, esta es una cronología que logré sacar sobre un librito que yo tengo. ¿A dónde fue exiliado Israel? ¿A dónde fue llevado exiliado Israel?
Primera de Reyes, capítulo 23, 24. Segunda, busca segunda para ver. Habla de hombre. Capítulo 20, verso 24. Habla del rey hombre. Bueno, dice que Omri fue el sexto rey de Israel y compró una región llamada Semer y se le puso el nombre de Samaria. Desde allí gobernó el sexto rey de Israel. Ahí nace la cuarta capital de Israel con el sexto rey, Omri. Entonces lo describí así: desde Moisés hasta la muerte del Mesías, la quinta dispensación. Y desde el Mesías hasta los días de hoy estamos en la sexta dispensación. Reino de Israel, 10 tribus, capital de Samaria. Reinaron 19 reyes de 9 familias diferentes o dinastías, 250 años aproximados. ¿Cuáles fueron los reyes? Primero, Roboam, Nabal, Basar, Elam, Omri, Acab, Ocasías, Joram, Ohum, Manasés, Pecaía, Zacarías, Salum, y el último rey fue Oseas. En la división, cuando hubo la división, Jeroboam reinó en el reino del norte y Roboam, hijo de Salomón, reinó en el norte, en el sur. Los reyes de Judá fueron Roboam, Abías, Asaf, Josafat, Jorá. Ocasías, Atalía fue una reina, la única reina en el reino del sur. Joá, Amasías, Usías, Josías, Joacá, Joaquín, Joram, Usías, Amón y Sedequías. Y estos fueron los profetas que acompañaron a estos reyes: Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amos y Obed. Y los que acompañaron a los reyes de Judá fueron Semaías, Ido, Azarías, Ananí, Eliezer, Jaziel, Zacarías 1 y 2, Nahum, Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Abacú, Sofonías, Ezequiel, Daniel y Adías. Ahí tenemos la cronología. Entonces, ¿qué pasó en el reino del norte? Vamos a hablar de la división. ¿A dónde fue Israel? ¿A dónde fue exiliada Israel? Bueno, es 16. Ok. Ya leeré el 21. Amén. Dice: entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo según Tigni, hijo de Ginac, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tigni, hijo de Ginac. Y Tigni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata. Y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos quién fundó la capital de Samaria. El sexto rey de Israel, Omri, hermano. Oseas capítulo 4, verso 1 al 7. Entonces ahí vemos que los reinos se dividieron. ¿Pero por qué se dividieron los reinos? Se dividieron porque este rey Salomón, Dios le había dado un mandato: que no se juntara
con las ciudades vecinas. Y lo primero que hizo Salomón es tener mujer de cada región. Y el amor, y él dice la palabra que edificó altares a todos esos ídolos. Y otra cosa que también perjudicó a Salomón, que puso tributos muy altos al pueblo de Israel, a las 11 tribus, porque la tribu de Judá no le puso esos tributos. Ahora, cuando se divide el reino, regresa Jeroboam de Egipto, pero quieren poner a Roboam como rey del reino del norte, porque era el hijo de Salomón, más Jeroboam, hijo de Nadab, de la tribu de Efraín, a quien Dios le prometió el reinado del norte. Pero Roboam quiso hacer guerra contra Jeroboam, pero el Señor le dijo a través de un profeta que se quede quieto, porque esto lo he permitido yo. Amén. Esto lo he permitido Dios, yo. Y ahí comenzó el reino del norte y el reino del sur. ¿Y a dónde fue? Lo que yo les preguntaba, ¿a dónde fue el cautiverio? El cautiverio fue a Siria. A Siria. Primero cuando llegaron los asirios, tomaron a Gad, a Isaacar y a la media tribu de Manasés. Pero luego que el último rey, Osea, conspirara con el rey de Asiria, el rey de Asiria lo tomó preso y se lo llevó. Vámonos a Segunda de Reyes capítulo 17, porque ahí vamos a leer bien la historia. Yo la narro y la adelanto, porque si nos ponemos a leer no vamos a terminar. Segunda de Reyes, vamos a leerla desde el capítulo 1, hermano, yo te digo esto. Dice así: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él subió Salmanasar, rey de los asirios, y Osea fue hecho su siervo. Osea. Y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Osea conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en las casas de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Alat, en Abor, junto al río. Estas son ciudades a donde las puso. Jabá y Abor, junto al río Gozán. Junto al río Gozán, hacia el oriente, hacia Mesopotamia. La ciudad de los Medos. Ajá, a la ciudad de los Medos. Entonces vemos Osea, último rey del reino del norte. Y vemos que Onri, ¿cómo se diría? Fue el que puso el nombre a Samaria. Imagínate que pasaron 250 años. 250 años que estos reyes hicieron lo malo. Pero ¿a dónde fueron a parar estas tribus? Todo el mundo se hace esta pregunta. Muchos dicen que cuando venía el asedio, muchos de estas tribus se fueron hacia el sur. Otros dicen que las tribus desaparecieron. Pero sabemos por la palabra que Dios tiene un remanente del pueblo de Israel guardado para su gloria. Porque dice en el libro de Apocalipsis que hay 144,000 sellados. Y la única tribu que no aparece es la tribu de Dan. Ahora, ¿por qué no aparece la tribu de Dan?
e indagó un poquito. Según la tribu de Dan, la tierra que le fue dada la rechazó, no quiso la tierra que Dios le dio, se fue, creo que hacia el oriente, conquistó un pueblo que era pacífico y tomaron esa tierra por su voluntad, desechando la tierra que Dios le había dado. Ahora, desde el 22, hermano, ese mismo capítulo, la población. Ahora, ahí vamos a ver que cuando vinieron estos reyes, empezaron y declararon al reino del norte como colonia de Asiria, pero el Señor levantaba leones y se los comía. Entonces, ¿qué le dijeron al rey? Desde el 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra Siria hasta hoy. Fue llevado cautivo, pero ahí regresaron, creo que lo dice ahí, tuvieron que traer sacerdotes y gente de allá para enseñarle a los que trajeron, porque trajeron de Cú, de Babilonia, de Cefalí, para poblar a toda esta región del norte. Y entonces enseñaron culturas, quisieron enseñar culturas de Dios, pero cada quien tenía la cultura que venía de su pueblo. Hermano, la que le dije. Oseas 4. 4. Ajá, le dije Oseas 4. Capítulo 4, pero no sé qué versículo. Ya me veo aquí. 4, 1 al 7. Dice: oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio. Escuchen lo que dice el hermano. Repite esa parte ahí, hermano, lo que hacía el pueblo de Israel. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Gloria a Dios. O sea, ya antepenúltimo rey, cuando estaba reinando Osea. Entonces vemos que el pueblo fue castigado porque mentía, porque hurtaba y toda esa maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor en esta mañana? Apartarnos de la maldad y venir delante de su presencia, humilde, para que no nos venga juicio. Mira, lo que sembremos hoy es lo que nosotros vamos a cosechar el día de mañana. Si nosotros somos buenos el día de mañana, las cosas buenas Dios nos las va a retribuir. Pero las cosas malas que sembremos hoy, el día de mañana también van a cobrar en nosotros. Entonces es necesario seguir adelante. Amén. Y aunque este pueblo se mezcló, había sangre israelita. Esto tiene muchas cosas, todavía mucho de qué hablar, pero la gloria es de Dios. Amén. Y voy a terminar con este verso que dice: nunca se aparte de ti, escuche bien, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:4. Dios le bendiga, querido hermano. Amén. Santo sea tu nombre, Señor. Hay algo importante. Vamos a ponernos de pies.
Es una adoración un poquito fuerte, pero no importa. La gloria es de Dios. Yo quiero que usted ahí, antes de darle el micrófono a mi hermana, quiero que usted ahí le dé la gloria y le dé las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida. Que podamos creer lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Que podamos avanzar y seguir adelante. Que el Señor nos ha entregado instrumentos, nos ha dado herramientas para que no perezcamos, para que sigamos adelante. Y esta herramienta es la oración y la palabra. Esa oración dice así: mi deleite buscar su rostro, mi pasión, debemos tener pasión por las cosas de Dios, mostrarme a tus pies, lo que anhelo más, sentirte cerca y disfrutarte, Señor, en intimidad. Quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, lléname de ti, enciende el altar, aquí estoy. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre, Señor. Quebrantame, satúrame. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quebrantame, satúrame. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende el altar, aquí estoy. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. Cuando adoro, me restaura. Cuando adoro, me levanta. Cuando adoro, tú me sanas. Cuando adoro, cuando adoro, cuando adoro, me restauras. Cuando adoro, me levantas. Cuando adoro, tú me sanas. Cuando adoro, quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, lléname de ti, enciende el altar, aquí estoy. Cuando adoro, cuando alabo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando alabo, siento el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Que tu misericordia no se aparte de mí. Que tu misericordia, Señor, siga ministrando en nuestras vidas. Ayúdanos a avanzar, a seguir adelante. Que no veamos el problema ni la dificultad ni de lo que está pasando allá afuera. Que podamos ver tu gloria, tu rostro, Señor. Que nos llenemos de tu presencia cada día. Que nos llenemos de tu amor y que sigamos adelante, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Bríndele un fuerte aplauso al Señor.